Bueno, pues un mecanismo es la representación gráfica de un dispositivo manipulador formado por eslabones y ejes. Las partes del mecanismo se moverán a partir de señales de entrada y salida según la lógica programada que se establezca. En cuanto a la física de simulación, se comporta como un elemento cinemático, lo cual indica que interactúa físicamente con otros elementos de la estación, pero su movimiento viene definido por su estructura y su programa. En primer lugar, ¿vale? Vamos a diseñar los eslabones a partir de geometrías. Después definiremos cómo se desplazan los eslabones a partir de los ejes. Y por último, crearemos un Smart Component que determinará sus señales de entrada y salida y su comportamiento. ¿Vale? El primer ejemplo que vamos a hacer va a ser un cilindro, ¿vale? Cuya geometría me he descargado de esta página web. ¿Vale? Y va a tener pues esta forma, va a tener dos partes. Por un lado va a tener la camisa y por otro el vástago con sus ejes, ¿vale? Y este cilindro me va a servir después para cuando salga empujar las piezas a una cinta transportadora. Vale, para construir el mecanismo, ¿vale? Venimos a Robot Studio y vamos a hacerlo a partir de la solución con estación vacía. Para crear el mecanismo hace falta disponer de la geometría, ¿vale? Y para ello hemos descargado los ficheros de SolidWorks de la página web y aquí pues hemos seleccionado pues la camisa, ¿vale? Y el vástago, que son los elementos que me hacen falta del cilindro, ¿vale? Aquí hay sensores que no me hacen falta, entonces simplemente era pues aquí seleccionar, exportar, ¿vale? Y en formato SAT, ¿vale? Con esto hemos exportado estos dos elementos, la camisa y el vástago, y los tenemos ya preparados aquí para ser importados a Robot Studio. Vale, pues estos elementos también podrían haber sido diseñados con la herramienta de Solid de Robot Studio y podríamos haber creado un tetraedro y cilindros para hacer pues bueno, una figura parecida a esta, pero bueno, de esta manera es más rápido y demás más realista. Vamos a rotar los elementos, vamos a girarlos, en este caso voy a probar 90 respecto de menos 90 respecto de X, ¿vale? Y así vemos que tenemos el vástago, ¿vale? Vamos a ver que se va a mover desde esta posición más o menos, que sería pues 145, desde ahí más o menos, hasta aquí más o menos sería la máxima, 395 sería la distancia cuando esté extendido. Es decir, el vástago, ¿vale? Posición, fijar posición, vendría desde el 395, que sería la posición de desplegado, hasta 145, ¿vale? Que sería el replegado. Esto nos da un recorrido, ¿vale? De 250 milímetros que va a tener el vástago al salir. Vale, pues con esto ya podemos crear un mecanismo. Vamos a modelado y vamos a crear mecanismo. En cuanto a eslabones, bueno, primero vamos a darle un nombre, lo llamaremos cilindro, este mecanismo, y va a ser de tipo dispositivo. ¿Vale? Podemos crear un robot, podemos crear herramientas, como veremos posteriormente, o un dispositivo. En este caso es un dispositivo y los eslabones van a ser L1, que es la camisa, es el eslabón base sobre el que se va a desplazar el eslabón secundario, y después aplicamos y ahora tenemos L2, que es el secundario, y el vástago. Aquí ya no se puede seleccionar y este es mi vástago. Aplicamos y cancelamos. Ya tenemos los dos eslabones y ahora nos vamos a ejes y va a ser en este caso es un eje de prismático porque se va a desplazar en Y en positivo, ¿vale? La dirección va a ser
en y positiva. Y en este caso los límites de desplazamiento hemos dicho entre 0 y 2,50. Con ello vamos a probar el eje. ¿Vale? Vemos que en 0 está replegado y 2,50 extendido. Es el movimiento que vamos a tener de nuestro mecanismo. Aplicamos, cancelamos y con esto ya tenemos el mecanismo listo para ser compilado. Compilamos el mecanismo y ya lo tenemos aquí generado, ¿vale? Con sus dos eslabones, L1 y L2. Estos dos componentes ya no los necesitamos. Y ahora este mecanismo también pues vemos que dispone de un movimiento de eje, al igual que tienen los robots. Y nada, con esto ahora podemos añadir posiciones a este mecanismo. Podemos indicarle que esta es la posición inicial, que es la de reposo. Aplicamos. Vamos a dar una posición de extendido, que va a ser cuando estemos en la posición 2,50. Aplicamos y ya tenemos la segunda posición. Si tuviésemos más posiciones, pues podríamos también crearlas, pero con esto ya tengo las dos necesarias para el cilindro. Podemos definir tiempos de ejecución, es decir, el movimiento entre extendido y la posición inicial va a ser de 1 segundo, y entre inicial y extendido 1 segundo. Aceptamos, ¿vale? Y ya tenemos el mecanismo listo. Ahora vamos a crear un Smart Component, ¿vale? Para definir el comportamiento de nuestro cilindro. Vamos a llamarlo SC cilindro, en este caso monoestable. Vamos a crear un cilindro monoestable. Vamos a crear una entrada que sea de activar. Aceptamos. Y vamos a usar manipuladores de tipo... Podemos hacerlo de dos maneras, con PoseMover o JoinMover. PoseMover es para desplazar el mecanismo a una posición ya definida, como las hemos definido anteriormente aquí, pues vamos a usarlas. Y JoinMover nos permite llevar los ejes hasta una posición intermedia. Pues vamos a usar los PoseMovers y vamos a decirle que al activar el cilindro, ¿vale? Me lleve el cilindro, el mecanismo cilindro, hasta la posición de extendido, con una duración de 1 segundo. Aplicamos, ¿vale? Comprobamos que está bien. Y después vamos a decirle además que con una puerta lógica que cuando no esté activo, ¿vale? El cilindro tendrá que volver a su posición de reposo, ¿vale? Este PoseMover es para el cilindro y tendrá que volver a la posición de reposo. Aplicamos y ahora esta salida vendrá al execute. Además vamos a incluir una salida digital llamada DO extendido, que va a actuar en la forma de un sensor magnético en el extremo del cilindro para que nos indique con una señal cuando el cilindro está fuera completamente, ¿vale? Entonces para ello vamos a añadir un sensor, un joint sensor, que nos va a indicar la posición de uno de los ejes. Entonces venimos aquí a cilindro, tenemos el eje J1 y entonces vamos a este elemento, ¿vale? Comparar el valor de este eje y vamos a añadir un comparador para indicarle que si el valor de este eje está en el valor A, en este caso el valor se va a ver reflejado en metros, ¿vale? Entonces voy a poner 0,25
Si está en 250 milímetros, que es el 0,25, ¿vale? Me active la salida de extendido. ¿Vale? Ahora mismo está en la posición 0. Cerramos y vamos a ver en la simulación que cuando reproducimos, ¿vale? Vamos al cilindro, si le damos a activar, sale, ¿vale? Y ya lo tengo en la posición de extendido. Si desactivamos esta señal, ¿vale? Se repliega y desaparece el extendido. Entonces, vemos que si activamos y desactivamos rápidamente, ¿vale? No llega a activarse el extendido. Vale, pues ahora, si queremos guardar este componente inteligente como librería, cogeríamos el cilindro, lo arrastraríamos, paramos la simulación, lo arrastramos hasta el componente y ahora ya podría guardarlo como biblioteca, ¿vale? Se quedaría cerrado el componente y entonces tendría que desconectarlo para volver a editarlo. Además, podemos hacer que, bueno, tenemos un cilindro monoestable, podemos hacer otro cilindro biestable a partir de este monoestable. Simplemente copiamos el componente, ¿vale? Lo pegamos y este va a ser mi SC cilindro biestable. Este lo ocultamos y ahora con este cilindro editamos el componente, quitamos esta puerta lógica y añadimos una entrada que se va a llamar DI desactivar. Aceptamos y esta señal la colocamos en el pose mover para replegar. Entonces el cilindro, venimos aquí y ahora vamos a ver que tenemos tres señales en nuestro cilindro biestable. Una que activa el cilindro, reproducimos, ¿vale? Con esta desactivamos, hacemos el repliegue, con esta hacemos la salida, está fuera y con esta replegamos el cilindro. ¿Vale?